El siguiente programa ha sido creado con fines de entretenimiento. Las historias que estás por escuchar forman parte de relatos que se mueven entre lo desconocido y lo inexplicable. Al continuar, aceptas que todo lo que ocurra durante esta experiencia queda bajo tu propia interpretación y responsabilidad. Se recomienda escuchar con precaución. ¿Hola? ¿Hola? Si estás escuchando esto, la transmisión está funcionando. Buenas noches. Estás sintonizando una frecuencia que no todos pueden encontrar. Algunos dicen que esta señal aparece solo a ciertas horas. Otros, que no es una señal, sino una invitación. Esta noche abrimos el archivo. Historias olvidadas, relatos que nunca debieron salir al aire, y voces que todavía buscan ser escuchadas. Si notas interferencias, no ajustes tu radio. Esto es, no apagues la luz. ¿Cómo estás? Llevo tiempo escuchando historias paranormales en internet y nunca pensé que terminaría enviando la mía. Durante años me negué a hablar de esto porque todavía no encuentro una explicación, hasta que descubrí tu canal y sentí la necesidad de contarlo. Trabajé como guardia de seguridad en un complejo industrial ubicado lejos de la ciudad. Eran varios galpones enormes rodeados por terrenos vacíos. Durante el día el lugar era normal, pero de noche todo cambiaba. El silencio era tan intenso que cualquier cosa fuera del lugar llamaba la atención. Éramos 2 guardias por turno y nos comunicamos mediante handys. Desde mi primer día me dijeron algo extraño. Si durante la madrugada el handy comenzaba a transmitir interferencias o voces que nadie reconocía, había que apagarlo inmediatamente. Cuando pregunté por qué, nadie quiso responderme. Solo me dijeron que era una costumbre antigua. Al principio pensé que era una broma, hasta que empezaron a ocurrir cosas raras. La primera vez fue cerca de las 2 de la mañana. Estaba haciendo una ronda cuando escuché una transmisión. Creí que era mi compañero intentando comunicarse. Tomé el handy y respondí, pero no obtuve respuesta. Después escuché una respiración muy lenta. Esperé unos segundos y recordé lo que me habían dicho y apagué la radio. A la mañana siguiente comenté lo ocurrido. Lo extraño fue que ninguno se sorprendió. Uno de los guardias más antiguos me preguntó si había contestado. Cuando le dije que sí, me miró muy serio. Me respondió que nunca debía hacerlo, y no quiso explicar nada más. Las semanas pasaron y las transmisiones continuaron apareciendo. A veces parecían conversaciones lejanas, otras veces solo respiraciones. Siempre después de las 2 de la mañana, siempre en el mismo canal. Una noche decidí prestar atención. Escuché con calma, y entre las interferencias alcancé a distinguir algunas palabras. No entendía toda la frase, solo una parte. Alguien decía, ¿ya llegó el nuevo? Sentí un escalofrío. Intenté convencerme de que había escuchado mal. Pero desde aquella noche comencé a notar algo extraño. Las cámaras del complejo sufrían fallos cada vez que aparecían esas transmisiones. Monitores que se apagaban, imágenes congeladas, sectores completos sin señal. El técnico revisó todas varias veces y jamás encontró una falla. Meses después ocurrió algo que me hizo dejar de dudar. Esa noche mi compañero estaba patrullando el extremo norte del predio. Yo me encontraba en la garita principal. A las 2:17 de la madrugada, recibí una llamada por radio. Era él. Lo reconocí perfectamente. Me dijo que necesitaba ayuda porque había visto a una persona caminando dentro de un galpón abandonado. Agarré mi linterna y fui hasta allá. Recorrí todo el edificio, pero no encontré a nadie. Entonces sonó mi teléfono. Era mi compañero. Me preguntó por qué estaba en ese sector. Le expliqué que había respondido a su llamado. Pero hubo unos segundos de silencio. Después me dijo algo que todavía recuerdo, palabra por palabra. Yo no te llamé. Estoy en el otro lado del complejo. Sentí un miedo que jamás había experimentado. Corrí hasta salir del edificio. Al día siguiente revisamos los registros de radio. No existía ninguna comunicación entrante a esa hora. Según el sistema, nadie había transmitido nada. Después de esa situación pedí que me cambien al turno de la mañana, pero me lo negaron.
así que seguí trabajando de noche. Y fue un error, porque las transmisiones comenzaron a ser más claras. Ya no eran frases incompletas, ahora parecían conversaciones, varias voces, como si un grupo de personas hablaran entre sí. Lo inquietante era que siempre mencionaban nombres de empleados actuales, incluido el mío. Una madrugada escuché claramente una pregunta: ¿estás listo? Y otra voz respondió: todavía no. Esa misma noche encontré algo que jamás debía haber visto. Mientras revisaba un depósito viejo, descubrí una oficina abandonada. Dentro había archivos cubiertos de polvo. Por curiosidad comencé a revisarlos. Encontré reportes de seguridad de más de 20 años atrás. Entonces vi algo que me dejó helado. Había varios informes sobre transmisiones extrañas en los handys, exactamente iguales a las nuestras. Los documentos estaban firmados por guardias que trabajaron allí mucho antes de que yo llegara. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue leer una nota agregada al último informe. Decía que 5 guardias habían desaparecido a lo largo de los años después de responder las transmisiones. Nunca encontraron nada. Sentí un nudo en el estómago, guardé los documentos y me fui. Esa noche, a las 2:17 de la madrugada, el handy volvió a activarse. Escuché una voz desconocida, muy tranquila, muy clara. Dijo mi nombre completo. Y después agregó: por fin encontraste los archivos. Me quedé paralizado, pero la voz siguió: ahora ya sabes por qué te elegimos. Apagué el handy y me fui a la garita. No dije nada a nadie. Presenté mi renuncia el día siguiente, pero pensé que todo había terminado ahí, pero estaba equivocado. 3 semanas después de recibir la llamada de un antiguo compañero que quería preguntarme algo, me dijo que la empresa había contratado a mi reemplazo, un muchacho joven que llevaba apenas unos días trabajando. Entonces me comentó algo que me dejó sin palabras. La noche anterior, durante una ronda, el chico había encontrado unos archivos viejos en una oficina abandonada. Los mismos archivos que yo vi. Mi compañero se rió y dijo que era una coincidencia extraña. Pero antes de cortar agregó un detalle más. Me contó que el muchacho desapareció esa misma madrugada y nunca volvió a aparecer. Después de esa llamada entendí algo. Los archivos no estaban escondidos. Estaban ahí para ser encontrados, como una trampa. Como si alguien quisiera que cada cierto tiempo un nuevo guardia leyera esos documentos. Y desde entonces no puedo dejar de pensar en una última cosa. Yo encontré los archivos. Yo respondí las transmisiones. Yo fui elegido antes que él. Sin embargo, sigo acá, o al menos eso creo. Porque hace 2 noches recibí una comunicación en una radio que ya no tengo desde hace años. Escuché una sola frase: cometimos un error. Después hubo unos segundos de silencio. Y una segunda voz que respondió: no. Él todavía no sabe que nunca salió del galpón aquella noche. Y desde entonces no puede volver a dormir. Trabajé como camillero en un hospital privado bastante conocido. Todo esto ocurrió hace apenas 3 años. Nunca fui de creer en historias paranormales. De hecho, si alguien me hubiera contado esto antes, probablemente me habría reído. Pero después de que lo que vi, ya no estoy tan seguro de nada. Mi turno era de noche. Entraba a las 10 y salía a las 6 de la mañana. Las madrugadas solían ser tranquilas. Trasladábamos pacientes, llevábamos estudios entre sectores y ayudábamos cuando llegaba alguna emergencia. Fue durante uno de estos turnos cuando comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Lo primero fueron las camillas. Más de una vez aparecían movidas del lugar, no unos metros. Hablo de sectores completamente distintos. Una camilla que estaba en traumatología aparecía en cardiología. Otra que estaba en observación terminaba junto a los ascensores. Pensábamos que algún compañero las utilizaba y olvidaba avisar. Pero cuando revisábamos las cámaras, nadie aparecía moviéndolas. Simplemente estaban en un lugar y en la siguiente grabación aparecían en otro. El supervisor se molestó bastante. Pensó que alguien estaba manipulando las cámaras. Sin embargo, el sistema no mostraba errores, todo parecía normal. Después empezaron los comentarios de algunos pacientes. Una noche una mujer internada pidió hablar con la enfermera que la había acompañado durante un ataque de ansiedad. Cuando le preguntaron cuál enfermera, describió una mujer joven de cabello oscuro.
Nadie coincidía con esa descripción. Pensaron que estaba confundida. 2 días después otro paciente mencionó a la misma enfermera. Luego otro y otro más. Todos la describían igual. Todos aseguraban que había estado con ellos durante la madrugada. Y todos insistían en algo curioso. Decían que llevaba una identificación con el nombre Laura. Lo extraño era que no existía ninguna enfermera llamada Laura trabajando en este hospital. Una madrugada me tocó trasladar a un paciente recién operado. Mientras avanzábamos por el pasillo me preguntó algo. ¿La enfermera ya se fue? Le pregunté cuál. La que estaba parada ahí. Señaló al fondo del corredor, miré pero no había nadie. El hombre parecía sinceramente confundido. Estaba ahí hace un segundo. Esa fue la primera vez que sentí algo raro. Una semana después me pasó a mí. Eran casi las 3 de la mañana. Salía del área de internación cuando vi claramente a una mujer al final del pasillo. Llevaba uniforme, estaba quieta. Pensé que era una enfermera terminando su ronda. Seguí caminando. Pero cuando llegué al final del pasillo no había nadie. Ni puertas abiertas, ni habitaciones, ni nadie doblando una esquina, nada. No comenté lo ocurrido, preferí olvidarlo. Hasta que comenzaron los problemas con las cámaras. Cada vez que alguien reportaba haber visto a aquella enfermera, las grabaciones de ese sector desaparecían durante unos segundos. No se borraban, simplemente quedaban en negro. Siempre entre las 2:50 y las 3:10 de la madrugada, siempre. Fue entonces cuando decidí investigar. Aprovechando que tenía acceso interno, revisé registros digitales antiguos del hospital. Busqué el nombre Laura y encontré algo. Una enfermera llamada Laura había trabajado ahí durante años atrás. No hacía décadas, solo 4 años antes. Era muy querida por los pacientes. Las evaluaciones eran excelentes. Todos hablaban bien de ella. Sin embargo, renunció sin ninguna explicación. Le pregunté a una supervisora de confianza y su reacción fue extraña, se puso seria. Y me dijo que era mejor no hablar de ella. Eso obviamente me hizo querer saber más. Finalmente encontré a un médico que la había conocido. Me contó que Laura había fallecido durante una guardia nocturna. Por un problema cerebral. Murió dentro del hospital. Tenía apenas 30 años. Lo que me llamó la atención fue otra cosa. El médico me dijo que incluso después de su muerte, algunos pacientes seguían preguntando por ella. Pensé que era una coincidencia, hasta mi última noche de trabajo. Aquella madrugada recibimos a un hombre mayor que había sufrido una descompensación grave. Hora después logró estabilizarse. Cuando fui a buscarlo para trasladarlo a otra habitación, me agarró del brazo. La enfermera me pidió que te diera un mensaje. Sentí un escalofrío. Le pregunté cuál enfermera. Laura. Se me secó la boca. ¿Qué mensaje? El hombre respondió algo que jamás olvidaré. Dice que gracias por verla. Me quedé paralizado. Porque nunca le había contado a nadie que yo también la había visto. A nadie, ni a los médicos, ni a los enfermeros, ni a los compañeros, a nadie. Esa misma mañana, antes de irme, revisé una última vez las cámaras. Busqué las grabaciones del pasillo donde la había visto, y ahí estaba por primera vez. No hubo pantalla negra, no hubo interrupción. La imagen mostraba claramente a una mujer de uniforme observando el corredor. Inmóvil. Era Laura. La reconocí por la fotografía de su expediente. Pero eso no fue todo, ni lo peor. Lo peor fue descubrir que ella no estaba mirando hacia la cámara, ni hacia los pacientes, ni hacia el pasillo. Estaba mirando directamente hacia mí, porque la grabación correspondía a una noche 2 semanas antes de que yo empezara a trabajar en el hospital. Y aún así, en la imagen, yo aparecía caminando por ese pasillo, exactamente donde estaría años después, como si ella hubiese estado esperándome desde antes de conocerme. Te escribo este correo para contarte mi historia, aunque no sé si lo que me pasó fue un problema de percepción, un episodio extraño del cerebro o algo que no tiene explicación. Solo sé que ocurrió exactamente como voy a contarlo. Vivo en el mismo barrio desde que era chico. Conozco cada calle, cada esquina y cada negocio de la zona. Por eso me resulta imposible explicar lo que me pasó aquella noche.
Fue hace unos 2 años. Había salido de la casa de mi hermana después de cenar. Eran cerca de las 11 de la noche. El trayecto hasta mi casa era corto, no más de 10 minutos en auto. Agarré el camino de siempre, las mismas avenidas, las mismas calles, todo normal. Hasta que doblé en una esquina que había cruzado miles de veces. Inmediatamente sentí que algo estaba raro. No fue algo que pudiera señalar en ese momento. Simplemente tuve una sensación incómoda. Como cuando entras a tu casa y encontrás un mueble movido del lugar. Todo parece igual, pero algo no encaja. Seguí manejando, y 2 cuadras después me di cuenta de que no reconocí una panadería. Pensé que era un negocio nuevo. Después vi una farmacia donde recordaba que había una inmobiliaria. Y después una plaza que parecía tener una distribución diferente. Empecé a prestar más atención. Cuanto más observaba, más raro se volvía todo. Las calles tenían todos los mismos nombres. Los carteles eran los mismos, pero el barrio parecía distinto. Las casas no eran las mismas. Los árboles no estaban donde recordaba. Los edificios parecían más altos. Incluso la iluminación era diferente. Lo extraño era que todo seguía pareciendo a mi barrio. Solo que no exactamente. Era como una copia, una versión casi idéntica. Seguí avanzando intentando ubicarme, pero cada esquina aumentaba mi confusión. Llegó un momento en que yo no reconocí absolutamente nada, y eso era imposible. Yo estaba a menos de 20 cuadras de mi casa. Decidí usar el GPS. La aplicación indicaba que me encontraba exactamente donde creía estar. Sin embargo, lo que veía por las ventanillas no coincidía con mis recuerdos. Pensé que tal vez estaba cansado, que quizás mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Entonces pasó algo que me asustó de verdad. No había nadie, ni una sola persona. No vi peatones, no vi vecinos, no vi autos estacionando. No vi movimientos en ninguna ventana. Nada. Era un barrio entero completamente vacío. Seguí manejando cada vez más nervioso, intentando encontrar algo familiar. Pero no aparecía nada, ni una sola referencia conocida. Durante casi media hora conduje por calles que supuestamente conocía de memoria, y sin embargo parecía haber terminado en otra ciudad. Recuerdo que llegué a pensar que estaba soñando. Entonces vi algo, a lo lejos, un semáforo. Era un cruce importante que sí reconocía. Sentí alivio, aceleré un poco, crucé la intersección, doblé a la derecha, después a la izquierda y de golpe todo volvió. Las casas eran las correctas, los negocios estaban donde debían estar, los autos estacionados aparecieron otra vez, incluso había personas caminando, como si nada hubiera ocurrido. Frené frente a una estación de servicio, miré la hora, pensé que había pasado al menos media hora perdido, quizás más. Pero el reloj marcaba apenas 6 minutos desde la última vez que lo había revisado. No tenía sentido. Llegué a casa todavía confundido. Intenté olvidarlo, y durante meses lo conseguí. Hasta que una tarde encontré algo. Estaba ordenando unos papeles cuando apareció un ticket de combustible que había cargado esa misma noche. Lo reconocí por la fecha. Pero lo extraño fue la hora impresa. Según el comprobante, yo había cargado combustible a las 23:41. Pero a esa hora estaba conduciendo por aquel barrio extraño. Lo recuerdo perfectamente porque fue cuando empecé a desesperarme. Lo más inquietante es que la estación de servicio donde supuestamente cargué combustible quedaba a más de 15 kilómetros de ahí. Pensé que el ticket estaba equivocado, así que fui hasta la estación. Hablé con el encargado. Le expliqué que estaba intentando aclarar una confusión, así que el hombre revisó el sistema y confirmó que efectivamente alguien había cargado combustible con mi tarjeta esa misma noche de esa misma hora. Le pregunté si podíamos revisar las cámaras. Después de unos minutos se encontró la grabación. Y ahí estaba mi auto. Mi patente, mi tarjeta, todo coincidía. Pero yo no recordaba haber estado ahí, ni siquiera cerca. Observé el video varias veces. El vehículo era mío, no había duda. Lo único extraño era el conductor, que nunca miró hacia la cámara. Nunca mostró la cara. Hasta el día de hoy no sé qué pasó durante esos minutos. No sé dónde estaba.
No sé por qué mi barrio parecía otro lugar. Y no sé quién era la persona que aparecía manejando mi auto mientras yo juraría que me encontraba en otra parte. Solo sé una cosa. Desde aquella noche jamás volví a tomar esa calle. Y lo curioso es que nadie entiende por qué. Porque según todos mis vecinos, esa calle nunca existió. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo, suscribirte al canal, darle me gusta y comentar. Si tenés alguna historia paranormal para enviarme, podés hacerlo al mail relatosnoapagueslaluz@gmail.com. Nos vemos en el próximo episodio.